nada más. Compiten con Haití en indicadores de salud, indicadores de todo. educación. Sí, claro que sí. Entonces, fíjate que no son iguales, son diferentes los tres. Sí. Pero ellos les ha ido bien en su proceso de integración porque ellos han logrado un comercio intrarregional de cerca de 30.000 millones de dólares. Claro, desviando el comercio, ¿no? Se le compran menos al mundo y se están comprando más entre ellos. Y esa es la idea. Muy bueno, y eso es bueno. Muy bueno. Porque han incentivado su producción, su productividad, Es etcétera. lo que pasa con la zona del euro. En Europa también, que el gran comercio es entre ellos mismos. Han desviado comercio del resto del mundo hacia la zona del euro y eso ha estimulado el crecimiento y, por supuesto, el desarrollo. En el caso de Centroamérica también, no con la fuerza y con la... por favor. Porque Centroamérica tiene muchos problemas para la integración. Mira, déjame decir, Gedeón, ahora que tú mencionas esto, y es bueno que la población entienda, ahora que Gedeón da la oportunidad de hacer este comentario, de que buena parte de la dificultad que había para bloquear el gobierno de Goriletti en Honduras era precisamente eso, el gran intercambio. Es decir, cuando Nicaragua le declaraba un bloqueo a Honduras, estaba perjudicándose a sí mismo, o si lo hacía El Salvador, etcétera, etcétera. Es para que ustedes entiendan las dificultades que hubo en ese momento para forzar a los golpistas de Honduras a tomar otra actitud. Ya lo acaba de explicar Gedeón. Se ve que el comercio intrarregional es muy fuerte. Sí. Bien, entonces, Centroamérica ha tenido dificultades para la integración, porque integrar pobres es más difícil que integrar ricos. Decía un periodista europeo, refiriéndose a Centroamérica, que cuando él vio las estadísticas de Centroamérica y analizaba las posibilidades de integración, a él se le parecía a Centroamérica como algo así como poner 5 enfermos en una misma cama. Integrarlos era poner 5 enfermos en una misma cama. Y si tú te pones a ver realmente, aunque sea crudo y difícil y doloroso, tú te pones a ver las estadísticas y hay mucha enfermedad en todas las economías de Centroamérica. Pero de todas maneras, no se ha descubierto otro mecanismo que pueda potencializar mejor las economías que la integración. Cuando tú te pones a ver puntos negativos y puntos positivos de la integración, sale ganando por mucho los puntos positivos. Entonces, Centroamérica va lento en su proceso porque tienen dificultades desde de complementariedad, no se complementan, son iguales las economías, producen lo mismo. ¿Qué me vendo? Si yo produzco azúcar, cacao, café, zonas francas, turismo, ¿qué me vendo? Bueno, para eso tiene solución y es especializarnos. O sea, producto de un acuerdo del propio proceso de integración, decir, bueno, Nicaragua se va a especializar en café o en tal cosa, y el otro en productos terminados de tal cosa, de plástico, el otro en energía, el otro, y entonces nos vendemos cada uno de esas cosas. Eso se puede, pero eso requiere de un proceso de mucha madurez de las economías y de madurez de los estados. Porque la clave para que un proceso de integración crezca es ceder soberanía. Y ahí está la clave. Nadie quiere ceder soberanía para que avance el proceso de integración. Ceder soberanía, un punto, ¿verdad? Vamos a pedir tu permiso, Gedeón. Vamos a dejarlo ahí, ceder soberanía para la integración. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ceder soberanía a favor de la integración. Un punto bien álgido, Gedeón. Bien álgido, porque ahí nos quedamos. Sí, porque ese fue el punto más difícil para que se construyera la Unión Europea de hoy. Y es que está comprobado de que si no se cede soberanía, no se puede integrar. Entonces, ¿tú te imaginas lo que significa ceder soberanía? Vamos a poner ejemplos. La peseta. ¿Cuántos años tenía la peseta existiendo? Creo que 300 años, o 200 y pico, casi 300 años. Ceder la capacidad del Estado español a acuñar esa moneda con los beneficios y el prestigio y todo lo que tiene para eliminarla a cambio de una moneda que iba a manejar la integración. El euro. El euro. Pero el franco, para ponerte otro ejemplo. Pero además ceder, por ejemplo, la capacidad para establecer aranceles. ¿Sabes los beneficios que vienen por los aranceles para un Estado? Entonces, tú tienes que ceder esa capacidad para tú crear aranceles, para darle esto a la integración. Ceder tu capacidad de establecer la política macroeconómica. Por ejemplo, tú no puedes devaluar tu moneda. Tú no puedes tener tu propio banco central, sino un banco central común. Común. Entonces, estamos hablando de que hay que tener una madurez como nación institucional suprema, que es lo que no tiene Centroamérica todavía. Son países que
bueno, apenas hace 200 años que tienen independencia y entonces de repente le piden cédela. Es difícil para Centroamérica. Aunque algunos dirán ahora, con la experiencia europea del Banco Central Europeo dominado por Alemania, que marca las pautas del Banco Central Europeo a favor de las empresas y de Alemania, España, Portugal y Grecia están al grito, porque ni pueden devaluar su moneda, porque no tienen derecho a hacerlo, lo están acogotando con el tema del déficit presupuestario, y ahora lo ideal para ellos sería devaluar su peseta, devaluar, ¿verdad?, la moneda propia que tenían en su momento determinado. Y la otra opción es hacerse más competitivos. El problema es que ¿cómo se hacerse más competitivo? ¿Bajando los salarios? Bueno, no, ellos pueden desarrollar tecnologías, pueden... porque de hecho Alemania, uno de los problemas que tiene también son sus costos, de alguna manera, son sus costos. Por eso Alemania ha sido quizás la menor beneficiada del proceso. Se ha beneficiado en el sentido de que ha mantenido un mercado que pudo haber perdido. Y se ganó todos esos mercados. Por supuesto que no. La campeona de las exportaciones de Alemania. Claro que sí. Gedeón, perdón, pero nos estamos desviando. Sí, muy bien. Y bueno, el caso es que Centroamérica tiene muchos problemas. Mira, número uno, problemas institucionales graves. Todavía las instituciones son muy débiles. Para ponerte un ejemplo, la Cumbre de Presidentes, que es el organismo principal de la integración centroamericana, es la que toma las decisiones, etcétera. En un análisis que se hizo hace 3 años sobre los acuerdos a que habían arribado, en 14 años habían cumplido el 3% de los acuerdos. ¿Cómo hacer, hombre? El 3%. Ellos van cada año, hacen una cumbre, deciden, por ejemplo, vamos a tener una política de medio ambiente tal. Bueno, se pone en el papel, pero nadie lo cumple. 3%. 3% nada más. Entonces, para ponerte un ejemplo nada más, en segundo lugar, se piensa también que a Europa le fue más fácil integrar estos países porque tenían experiencias de estados no presidencialistas, modelos presidenciales diferentes. El modelo presidencial que se basa en el poder legislativo, como es el caso de europeo, casi en todos los países europeos, se basa en la negociación. Sí, es verdad. Es decir, para un presidente